a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Por un tubo roto se presentó un retraso en los trabajos de embellecimiento en el centro de ciudad. Este próximo 17 de mayo se estará llevando a cabo el Día de la Concientización de la Hipertensión. Migrantes aglomerados siguen esperando atención en un centro de migrantes. Policía se filtra y con uniforme participa en un robo en Colombia. Una familia se rapa en apoyo a la mamá. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida, como siempre, a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con unos pequeños retrasos que se generaron por un tubo roto en el proyecto de embellecimiento en el centro de ciudad. Allí el ministro Geoffrey Weber indicó que se espera que este retraso no vaya a ser un impedimento para que la entrega del proyecto sea en la fecha indicada. El proyecto de recuperación de la primera fase de Oranjestad presentó algunos contratiempos en las últimas horas. Según lo que indicaron, encontraron una tubería en la parte subterránea del sistema de alcantarillado que está rota y por ese motivo los trabajos adicionales tuvieron que ser intervenidos para poder continuar con las labores de embellecimiento que se están desarrollando, según lo que indicó el ministro Geoffrey Weber. Al momento de iniciar las labores de remoción del material, al parecer se percataron que tenían un tubo de concreto roto. Este proyecto sabemos que es bien importante para la isla porque tendrá un impacto positivo, tanto para la economía pero también para el turismo, teniendo en cuenta que en esta área que se considera como Wilhelminastraat y Columbusstraat hay diferentes zonas que son frecuentadas. Sin embargo, se han presentado algunas molestias con el sistema de alcantarillado cuando se registran lluvias. Será mejor reparar esta tubería y dejarla en óptimas condiciones para que quizá en el futuro no presente molestias, comentó el mandatario. Asimismo, el Departamento de Obras Públicas está trabajando para poder solucionar este tipo de problemas y que en el futuro no se registren. Lo están haciendo con los contratistas para poder continuar con el proyecto de embellecimiento. Pese a este contratiempo, esperemos que los trabajos se cumplan en el plazo indicado, según lo que expresó el mandatario. Asimismo, dijo que entiende el sentimiento de los comerciantes que están en esta área, las diferentes tiendas que también se han venido afectando debido a estos trabajos. Sin embargo, le pidió a la comunidad, a los comerciantes y al pueblo para que puedan seguir apoyando a los negocios de Oranjestad durante esta época. Cambiando de tema, como sabemos, los segundos miércoles de todos los meses, los precios de los productos petroleros tienen una variante y a partir de hoy, miércoles 10 de mayo, la gasolina subió un poco, pero por el contrario, el diésel y el querosín bajaron. Como sabemos, el segundo miércoles de todos los meses, los productos de la gasolina conocen una variante. Esto ocurre cada segundo miércoles de todos los meses. Hacen un análisis a nivel internacional y dependiendo a lo que esté el precio del crudo, pues asimismo hacen la variable para nuestra isla. El Ministerio de Asuntos Económicos, Comunicación y Desarrollo Sostenible anunció los nuevos precios de venta de combustible que entraron en vigor a partir de hoy, miércoles 10 de mayo. Se pudo notar que el precio de la gasolina subió, mientras tanto que el diésel y el querosín bajaron. Según lo que indicaron, a partir de hoy quedará de la siguiente forma: la gasolina 266.7 centavos por litro, aumento de 4.3 centavos; diésel 221.5 centavos por litro, rebaja de 10 centavos; y el querosín 199.6 centavos por litro, rebaja de 15.7 centavos. Recordemos que los precios incluyen el BBO, el BAZB y el BAVP. Este próximo 17 de mayo se está conmemorando el Día Internacional de la Hipertensión. Es una fecha especial para poder generar conciencia sobre esta enfermedad que puede ser un enemigo silencioso. Ante esto, la Plataforma de Salud y el Programa de Promoción de Salud de Aruba tienen una campaña durante todos estos días para así concientizar a la comunidad, para que sepan sus números y de esta forma no vayan a tener problemas con la presión arterial.
El equipo de promoción de salud conjuntamente con la plataforma de salud recuerdan a la comunidad que el próximo 17 de mayo se estará llevando a cabo el Día de la Concientización sobre la Hipertensión. Sabemos que es un enemigo silencioso que puede tocar cualquier puerta sin discriminar edad, sexo o también religión. Por ese motivo, durante esta semana han estado haciendo diferentes recorridos, no solamente en la prensa, pero también a través de medios sociales, para dar a conocer sobre la importancia de esta enfermedad. Cada 17 de mayo, el mundo observa esta fecha enfocado sobre la presión alta en la sangre. El objetivo es crear concientización en la población para poderse controlar la presión de una forma frecuente, pero también saber los números de la presión. Es decir, bajo la campaña #SaboNumber vamos a poder verificar cómo está nuestra presión arterial. Pero, ¿cuál es la presión de la sangre? La presión sanguínea es la fuerza en que la sangre empuja en contra de las paredes, por ejemplo de las venas, para que esto bombee el corazón. La presión de la sangre también se puede medir en dos partes. Uno es la presión al momento en que el corazón bombea la sangre al cuerpo. Esto se considera como sístole, y la diástole es la presión al momento en que el corazón, una vez más, llena de vuelta a la sangre antes de la siguiente sístole. Si alguno de los números sube, queda una presión alta por un periodo largo y podría generar algunos daños y que podrían afectar el corazón, el cerebro o el riñón. Una presión normal o saludable se considera, por ejemplo, la presión de la sístole entre 120 y 139 y la presión de la diástole entre 80 y 89. Una presión alta que no es saludable, que se conoce la sístole, va más de 140 y una presión de la diástole más del número 90. Así que podemos cuidarnos según el mensaje del Departamento de Salud, Plataforma de Salud y Promoción de Salud Arupa. Empezamos nuestra ronda internacional con la aglomeración de migrantes que siguen llegando a los diferentes centros de atención, no solamente de origen latinoamericano, sino también de muchísimas nacionalidades que están haciendo largas filas para poder recibir atención y presentar sus casos. Son personas de países tan lejanos como Nigeria, Afganistán, Sri Lanka, Eritrea o nuestro continente como Venezuela, Honduras o Nicaragua. Y todos están desesperados. Con gritos y empujones, los migrantes buscan obtener un espacio en la larga fila del Centro de Atención Temporal en Tapachula, Chiapas. Sí, porque sin ese documento no nos venden pasaje en un cierto lugar. Avanzamos solo hasta un cierto punto y sin el documento no nos permiten montarnos en buses. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, en este centro todos los días se forman más de 3,000 migrantes y todos exigen un documento para poder viajar lo antes posible por México hasta la frontera norte. Es un sacrificio, un logro si llegamos antes del 11. Claro, es lo que más anhelamos, obviamente. Eso es lo que más buscamos, pues. Buscamos un futuro para la familia, para todo. Del 23 de noviembre de 2022 al 6 de mayo de este año, Migración ha atendido a 81.245 personas de al menos 100 países y 5 continentes. Todos han recibido una forma migratoria múltiple, algunos para permanecer de manera regular temporalmente de 15 a 45 días. Hay muchas personas que le pusieron un sello negro donde dice nada más que únicamente puede estar en la entidad emisora. Entonces nosotros le pedimos a los amigos de migración, de verdad que de todo corazón, no hagan eso con nosotros. Nosotros no nos vamos a quedar en Tapachula 45 días, no podemos. Pero ni la fecha o el lugar de expedición han sido limitantes para que miles viajen del sur al norte en la frenética carrera contra el tiempo. Y todos los días son cientos los que se siguen formando en la fila, que para ellos significa esperanza. Pues hablando de este tema, lamentablemente vimos cómo la semana pasada un grupo de migrantes sufrió un atropellamiento por culpa de una persona, allí donde fallecieron 8 de ellos. Pues según lo que han indicado, después de que se acabara este título 42, a pesar de esto son más y más los ciudadanos, por ejemplo, de origen venezolano, que quieren llegar a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Lo que hay, mi gente bella de Venezuela, bueno, aquí cruzando el río Bravo,
Miles de venezolanos se preparan para cruzar hacia los Estados Unidos después del próximo jueves 11 de mayo, cuando llegará a su fin el Título 42, la medida estadounidense post-COVID que autorizaba a las patrullas fronterizas a deportar inmediatamente a toda persona detenida cruzando la frontera. Y entonces toda aquella persona que llegue a los Estados Unidos, el gobierno va a tener entonces que darle la oportunidad de tener una entrevista de miedo creíble y poder entonces comenzar ese proceso de asilo en los Estados Unidos. Este abogado experto en migración en Miami considera que tras el fin del Título 42 llegarán 10.000 personas diariamente a la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, muchos venezolanos se encuentran ya en los refugios tras haber cruzado con sus hijos. Ese es el caso de Daslin. Nosotros también estábamos con mucho miedo de que después del 11... que dicen no, que después del 11 no te van a dejar pasar, te van a deportar, que no sé qué. Nosotros nos lanzamos primero, como le dije. Tan solo en un refugio de Brownsville, el número de migrantes que han ingresado a Texas ha aumentado considerablemente. Los números regularmente son arriba de 700, entre 700 a 1000 personas por día. El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, alertó a los venezolanos a no ingresar a Estados Unidos sin tener las condiciones de elegibilidad para obtener un asilo, ya que se arriesgarían a ser deportados y a negarles el ingreso durante un lapso de 5 años. Pues hablando de este tema, también les mostramos esas historias que lamentablemente nos llegan, y es de uno de estos migrantes que perdió la vida por culpa de esta persona que, según las autoridades, pudo haber actuado no solamente por xenofobia, sino que primero dio una ronda y después ya con su vehículo los increpa, y allí es donde ocurre esta tragedia. La familia de esta persona que falleció pues indicó no solamente el drama y el dolor que están viviendo porque no estaban de acuerdo que él llegara a los Estados Unidos. Brian García Segovia tenía 24 años de edad, nació en Venezuela, pero hace 8 años emigró y se radicó en el municipio del Banco Magdalena, donde trabajaba como lavador de carros. El mes pasado emprendió el viaje hacia el sueño americano. Por medio de un amigo que lo convenció que se fuera, que ya él estaba allá y que lo iba a ayudar, y pues él tenía ese sueño como todo joven, que quería tener un futuro mejor, más para su bebé, ayudarme a mí. Brian apenas llevaba una semana en Estados Unidos cuando lo atropelló una camioneta en Brownsville, Texas, junto a otros migrantes. Esa persona pasó y los ofendió, pero les habló en inglés y muchos no entienden el inglés, apenas están llegando. Y él, o sea, nadie le prestó atención de lo que él les dijo cuando pasó. Regresó, y cuando volvió a regresar fue que les lanzó la camioneta. En 2 semanas la familia espera que el cuerpo de Brian sea trasladado a Colombia. Estamos en el proceso de la repatriación para que la familia pueda tenerlo sin ningún costo. Es un apoyo que da la Fundación al traerlo hasta el Banco Magdalena. En este momento estamos en reconocimiento, luego viene el proceso de consulado, permisos, apostillados. La Fundación Vuelve Latino indicó que hay un colombiano más, víctima en este caso, que estaría delicado de salud en un centro asistencial. Pasamos ahora a un lamentable accidente que ocurrió en las últimas horas en Medellín, en Colombia, en donde al parecer un camión recolector de basuras pues allí también tuvo problemas. 2 personas lamentablemente fallecieron. La tragedia ocurrió en el barrio popular 2 de Medellín, cuando al parecer el conductor de un vehículo recolector de basuras perdió el control y estrelló varios carros y motos. 2 jóvenes de apenas 27 y 28 años de edad perdieron la vida. Al parecer, por fallas técnicas, mecánicas, sufre un retroceso en la vía y como resultado tenemos un peatón y una motociclista fallecidas. ¿Una persona herida también? Una persona herida, la cual le está siendo atendida en el Hospital La María en el momento. Su hermano se salvó de milagro, dice usted que la moto se quedó vuelta a nada. Sí, fue un milagro, él venía detrás del carro de la basura. Los momentos fueron angustiantes. La comunidad trataba de ayudar a los heridos, pero la gravedad de las lesiones no les permitió una segunda oportunidad de vida. Los gritos de angustia retumbaban por las estrechas calles. La gente súper desesperada, con ganas de ayudar bastante, coger la gente en taxis, en carros particulares, pero no se podía. Muy triste y pues muy doloroso, porque la verdad es que el muchacho era muy conocido mío, pues yo lo distinguía mucho a él. ¿Quién era él? El hijo de Shirley y el señor Nelson. ¿Una persona joven? Sí. Las pérdidas no solo fueron humanas, 3 motocicletas quedaron destruidas y un vehículo está en las mismas.
Y nos quedamos allí en Colombia, pero en esta oportunidad con un policía que al parecer estaba en días de descanso, pues él, sin embargo, utilizó su uniforme, totalmente su indumentario, y allí cometió un robo. Fue partícipe de un robo. Después las autoridades se dan cuenta que efectivamente era un colega. Este policía estaba de descanso y según una investigación sacó su uniforme y se fue a robar a la localidad de Barrios Unidos. El presunto delincuente con prendas de la institución, chaleco antibalas, armado y con una moto similar a las que utilizan, acabó de participar en un hurto en la carrera 30 con calle 66. Según el reporte entregado por las mismas autoridades, en compañía de 3 sujetos más, hicieron detener a un comerciante para robarle su camioneta en el barrio 7 de agosto. Policías del cuadrante en medio de su ronda detuvieron al hombre que con balizas encendidas pretendía marcharse. Al detenerlo, los verdaderos agentes se percataron que no era de su jurisdicción y acababa de participar en un robo. A tan solo calles de este lugar y ante el acoso de los verdaderos policías, los criminales que llevaban la camioneta se escaparon, dejando el vehículo con las puertas abiertas. A este sujeto le encontraron en la cajuela de la motocicleta que a propósito le instalaron escudos y la pintaron igual que una verdadera, un cinturón multipropósito con 4 proveedores, con 72 cartuchos 9 milímetros y un arma de fuego. Con su serial borrado y adicional a esto, 2 chaquetas reflectivas de la policía. Al seguir inspeccionando, verificaron su número de cédula y resultó ser un policía activo de la estación de Kennedy que estaba de permiso y se fue a robar al norte de Bogotá. La policía dispuso de varios hombres de la Cipol y la Sijín para que busquen a los 3 delincuentes que alcanzaron a escapar. En estos momentos recopilan las grabaciones de varias cámaras de seguridad donde observan a los criminales. Se esperan que sean capturados en las próximas horas. Alocadas y peligrosas maniobras realizó un grupo de moteros en una vía principal en Paraguay. Según lo que indican las autoridades, pues es una nueva modalidad que están haciendo estos motociclistas, poniendo en riesgo no solamente su vida, pero también la vida de los demás conductores. Sin el menor respeto a la vida y a la seguridad, varios motociclistas fueron filmados por automovilistas que circulaban sobre la Ruta 2 en la zona de Caaguazú, con dirección a Coronel Oviedo. A más de la alta velocidad que llevaban las motos, sus conductores realizaban irresponsables piruetas. Gracias al video, que fue filmado por un automovilista, se ve cómo los conductores pasan de un carril a otro sin el menor cuidado y cómo uno de los motociclistas conduce el vehículo literalmente acostado. Incluso, en momentos, pareciera que larga el manubrio de la motocicleta. Lo curioso en el caso es que ni un solo efectivo de la patrulla caminera se encontraba en la zona, siendo que a lo largo de la Ruta 2 se hallan apostados para sancionar a cualquier otro ciudadano. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Tecnología en contra de la caída del cabello por culpa de los tratamientos del cáncer. Secuestró a su novia para hacerle la propuesta de matrimonio. Data lança seu serviço com mais hobby, Bosch Data mês. Mais data com Data, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, Bosch Data vino post-stop. Mais data com Data, mais como por imaginar. É Wiki Data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, Bosch Data na Data. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Procter & Gamble te presenta Perfect Wash. Usa o produto preferido Tide, Gain, Downy, Ariel, Draft e participa para ganhar 1.500 em cash e um LG Dryer and Washer último modelo. Marca superior te la gabopanha limpio lo delicioso. Compra 2 produtos de marca na participante e deposita o recibo de caja promocional na vosso supermercado preferido of WhatsApp. Se você usa Gain, Tide, Downy, Ariel ou Draft, prepara para
gana en Grande Coop P&G su Perfect Wash. Visita Facebook page de compra para más información. Bingunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que você acumular, está recebendo mais cerca de tremenda experiência nos prêmios, estadia no hotel e muito mais. Sem novidade nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao MS Pasina Botambe Haya por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy estaremos hablando de diferentes tratamientos que podrían ayudar a la caída del cabello a aquellos pacientes que están, por ejemplo, en tratamientos en contra del cáncer. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La caída de cabello puede ser un efecto secundario de la quimioterapia, la terapia dirigida, radioterapia o los trasplantes de médula ósea. Y es que estos tratamientos pueden dañar las células que promueven el crecimiento del cabello. Sin embargo, esta nueva tecnología conocida como Boreal Scalp Cooling no es para todo paciente. Este tratamiento tiene sus indicaciones y todo va a depender de qué quimioterapia. No todas las quimioterapias ni todos los diagnósticos de cáncer cumplen con los criterios para conllevar este tratamiento. Ante la ausencia de mecanismos farmacológicos para detener o aminorar esa caída del pelo, se diseñó una modalidad de terapia en frío. Esto es un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo y a través de este enfriamiento del cuero cabelludo se disminuye la cantidad de cabello que se pueda perder a consecuencia de una quimioterapia. Se utiliza un gorrito de silicón. Este gorrito de silicón, a través de él se administra un líquido frío y luego se coloca otro segundo gorro para conservar esa temperatura, ¿verdad? La circulación de este líquido frío a través de ese gorro de silicón lo que hace es que extrae el calor del cuero cabelludo del paciente, manteniendo estas terapias óptimas. ¿Qué es lo que se logra a través del frío o la hipotermia? Pues el frío lo que causa es una vasoconstricción de este cuero cabelludo. Llega menos quimioterapia a la hebra, a la raíz del pelo. El efecto tóxico directo de la quimioterapia es menos. Se debilita menos la hebra y se cae menos el pelo. En los estudios hechos, el sistema de gorro en frío mostró resultados óptimos. Y siguen generando polémica unas imágenes de un joven que decidió proponerle a su novia que fuese su esposa de la peor forma. La secuestró y pasando tremendo susto después le destapa los ojos y con un ramo de flores le dice que si quiere ser su esposa. Existen muchas formas de hacer una propuesta de matrimonio, desde simplemente acudir al hogar de la persona con la que queremos casarnos, pero también existen algunas insólitas y aterradoras pedidas de mano. El australiano Adam Riggs le propuso casarse a su novia Vanessa montado en una especie de secuestro a punta de pistola hasta que llevó a la mujer al lugar que todo terminó en un sí. Todo lo hicieron él y sus cómplices y fue grabado y compartido en redes, y aunque no se trató de un secuestro real, varios criticaron esta decisión por hacer tan traumático un momento romántico. Ambos estaban de vacaciones en el Líbano, en donde incluso la novia visitaba a su familia cuando ella estaba de pasajera en un vehículo con su familia, hasta que personas que se bajan de otro carro los abordan. De pronto 2 hombres con capucha y con armas llevan a la novia a otro vehículo y le vendan los ojos. La
La joven se llenó de angustia y luego de 2 minutos y medio, estos dos jóvenes la sacan del auto y al quitarle la venda aparece el novio con un ramo de flores en la mano. Ella solo derrama lágrimas por el susto y por la emoción. Finalmente, con música de fondo, la mujer se deja poner el anillo y acepta casarse con él. La hermana del novio reveló que esta forma de proponer matrimonio se ha llevado planificado por 3 meses. Él siempre decía en broma que su propuesta iba a ser con un gran susto y realmente que lo hizo. Hoy les tenemos la segunda parte de la historia que se viralizó en redes sociales en Bogotá y que ha generado toda una polémica, pues recuerdan que ayer estuvimos hablando de cómo una mujer, al parecer en un ataque de celos, empezó a lanzar absolutamente todo en el edificio de su casa. Hoy, la segunda parte, al parecer podría ser la mujer la cual fue pillada con el amante, pues allí ella estaba recogiendo algunas pertenencias. La particular escena fue captada en video y en el que se ve como una mujer tira por la ventana las pertenencias de su pareja dio para que muchas personas calificaran como que ella no estaba bien o consciente, pues no entendían de inicio lo que había pasado. En últimas horas se ha filtrado otro video en el que se puede ver, al parecer, una mujer vestida con una minifalda blanca y una chaqueta negra, quien se acerca para recoger algunas de las pertenencias que cayeron por la ventana y quien, según los comentarios de 2 hombres que serían vecinos, tendría que ver con el supuesto problema de cachos. Uno de los hombres mencionó: es que cualquiera la engaña, es que con todo respeto, señora, mientras que el otro afirmó que esta es la otra mujer versus ella. A partir de las imágenes, muchos empezaron a asegurar que la mujer que aparece en estas imágenes sería la amante o la nueva pareja del implicado en esta historia digna de una telenovela. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 de Aruba, con el artículo de la semana. Llega el artículo de la semana y en esta oportunidad es un anillo de luz LED para selfies de Ceitar. Pueden tomar su mejor foto en donde solamente podrán utilizar esta luz de anillo para su celular y gozar de las mejores imágenes. Podrán visitar cualquier teleshop para más información, obtenible por solamente 16 florines y mientras que estén en stock en todos los teleshops. Sabemos que este fin de semana se conmemora uno de los días más importantes para todos nosotros y es la celebración del Día de las Madres, una fecha importante para darle un reconocimiento a nuestras progenitoras. Pues hoy les mostramos unas imágenes de un joven que decidió raparse la cabeza, también como honor y ayuda a su mamita que está pasando por un tratamiento de cáncer. Y no solamente él, sino también todos los colegas de su barbería. Muchos dicen que no existe un amor más grande que el que siente un hijo por una madre y Fernando Brito es un ejemplo de ellos. Este joven decidió acompañar a su mamá en medio de su lucha contra el cáncer, pues este barbero de oficio le estaba cortando el cabello a su mamá, pues el cáncer ya se lo estaba arrebatando. Cuando nadie lo esperaba, este enamorado hijo realizó un acto de empatía, pues también se cortó el cabello. Como lo bueno se contagia, 2 compañeros suyos de la barbería también lo hicieron. Los 3 se raparon la cabeza como muestra de apoyo a la mujer que no pudo aguantar las lágrimas de felicidad. Ningún obstáculo será grande si su voluntad de ganar es mayor, aseguró Fernando en sus redes sociales. Solamente en Instagram, el video supera las 45 millones de reproducciones. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles como siempre por esa fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación. Nos vemos mañana en una próxima emisión.